Bienvenidos mis amigos, mis amigas, feliz tarde, ya está atardeciendo, hoy sí que vamos a entrar predicando prácticamente en Shabbat. Bienvenidos a este tema de Romanos 12, el apóstol filósofo 12. Va a ser un tema de mucha bendición, vamos a estar traduciendo y haciendo exégesis a la par, como venimos haciendo todo el tiempo, desde que se abrió prácticamente desde que se abrió este caudal, para todos ustedes, para regocijo de la amada del Mashiach. Es un tema que nos hace ver claramente algo fundamental, y es que, verán, la moral que presenta el que de verdad vive la palabra no puede ser comparable a aquel que utiliza solo la palabra de una manera estética o pues moral, simplemente para aparentar, como una fachada. Es el que la vive el que va a separar lo que es moral de lo que es amoral. Ahora, lo moral se llama en verdad bíblicamente no existe la palabra moral, eso es un invento, un constructo social. Pero lo que se refiere la Biblia, lo que sí nombra es justicia. Mateo 5:20 nos dice el mismísimo Mashiach. Nos dice, si vuestra justicia no fuere mayor que la de escribas y fariseos, no podréis ver el reino de Dios, el reino de Elohim. ¿Qué nos está diciendo? Con palabras a lo que ha ido corriendo en el tiempo. Nos está diciendo, miren, si les supera en moral gente que no vive la palabra y que la utiliza solamente como fachada, como escribas y fariseos, ustedes no van a verme nunca, nos está diciendo. Y acerca de esta concepción es que va a hablarnos, a disertarnos para nuestro disfrute el apóstol Pablo Shaul. Verán ustedes qué rico en lo que es una verdadera moral, que no es moral, que es justicia, pero digo para que me entiendan en el lenguaje actual. Entonces vamos con Romanos 12. Dice así, verso 1. Les llamo, hermanos, en la compasión de Dios, a poder transmitirles que en sus cuerpos deben vivir de una manera santa. Cuando dice santa, dice diferente, apartada. Eso es lo que significa santo. Que en sus cuerpos, y cuando dice que en sus cuerpos, no es que sean almas encarnadas en un cuerpo, sino que en sus cuerpos, en su realidad, en su cotidianidad, esa es la idea que quiere transmitirnos, en su quehacer cotidiano, que en sus cuerpos deben vivir de una manera santa, agradable a Dios, de una manera razonable a su servicio. Es decir, se debe una conducta razonable al servicio de Dios. A su servicio, cuando habla de servicio, habla de adoración. Bueno, la adoración a Dios, el servicio a Dios, el servicio de cualquier índole, sea no sé, de limpiar, o sea de esto de predicar, o sea de ayudar a otros, sea de, no sé, de ayudar a los viejitos, lo que sea. Es un servicio, debe ser, para que sea de una manera santa y agradable a Dios, debe ser de una manera razonable. Oiga, razonable. Esto, digamos que señala como lo que precisamente son, que son no razonables, otras conductas de otras alternancias que se quieren colar en el culto racional, pero que no tienen nada de racional. Saltimbanquis, profetas que dicen lo primero que se le ocurre, otros que empiezan a correr por
púlpito y por los asientos y otro hacer una cosa más rara y el otro otra cosa más rara todavía. Eso no son maneras razonables al servicio de Dios. Al servicio de Dios le debemos una racionalidad, ser razonables, actuar de una manera razonable y no ponerse de acuerdo a esta edad. ¿Qué es lo que te quita la razón? En el contexto. ¿Están ustedes entendiendo bien? ¿Están ustedes entendiendo bien? Está diciendo, deben vivir de una manera santa, agradable a Dios, de una manera razonable a su servicio y no ponerse de acuerdo a esta edad. Si te pones de acuerdo a esta edad, pierdes el servicio razonable a Dios. Por lo tanto, si el discurso de alguien que vive la palabra de Elohim, la palabra de Dios, es igual a aquellos que precisamente están en rebelión abierta contra Dios mismo, en sus políticas, pues entonces no calza. No calza de ninguna manera porque estás de acuerdo a esta edad, con lo cual tú mismo te quitas la razón. Dice, y no ponerse de acuerdo a esta edad. Cuando habla de edad, no solamente se refiere a un tiempo cronológico, sino a la idea de rebelión contra Elohim, de rebelión contra Dios, de rebelión contra la racionalidad, llevando un modo de vivir irracional. Esa es la edad. Una edad del animal, que para eso estamos ya propensos ya prácticamente a que esa creación animal desaparezca y se dé el primer Adán, lo que la Biblia da en llamar el primer Adán, para alumbrar al segundo Adán, ser espiritual. Bueno, entonces dice, y no ponerse de acuerdo a esta edad, sino ser transformados en la mente. Transformados en la mente. Yo les tengo dicho, y me acompañarán ustedes en el entendimiento porque es rico, de que el cerebro solo es un órgano hasta que no se conecta a la mente, y la mente es Dios, la mente es Elohim. Por lo tanto, tenemos que ser transformados en la mente, quiere decir conectados a Dios, conectados a Elohim, para comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios perfecta. Hay una voluntad de Dios que es perfecta para nosotros. Ahora, a nosotros, en el momento que Él está tratando con nosotros, nos parece imperfecta, nos parece llena de imperfecciones y de alteraciones y de recovecos y de alternancias que no queremos que tengan lugar, pero que son, en la disposición de Dios, perfectas. Yo digo que a través de la gracia es que todos deben rendir. A través de la gracia es donde se debe rendir. O sea, la gracia no es para echarte a dormir. La gracia no es para decir ya no tengo que hacer ninguna obra. La gracia porque viene acompañado con la gracia, se debe rendir. Sin arrogancia. Claro, con la gracia llega el rendir, pero cuando tú rindes, como es por gracia, no tienes arrogancia. Teniendo en cuenta que deben ser sobrios, porque a cada uno Dios nos dio una medida que debemos respetar con fe. Debemos ser sobrios, pensar sin arrogancia. ¿Sin arrogancia de qué es? El arrogante principalmente es que se arroga títulos, méritos, correspondencias que le pertenecen a Dios y no a Él. Ese es el arrogante. Aquel que cree que se lo gana con su propio esfuerzo, que no depende de Dios, que es quien le da salud, quien le da elocuencia, quien le da capacidades. Esa es la arrogancia. Teniendo en cuenta que deben ser sobrios, esa es la sobriedad, pensar de esa manera, sin arrogancia, pensar de esa manera que excluye la arrogancia.
teniendo en cuenta que deben ser sobrios porque a cada uno Dios nos dio una medida que debemos respetar con fe. Entonces, la medida de mi hermano, de mi hermana, no es como la mía, pero yo debo respetarla con fe. ¿Y cómo debe actuar o pensar en esa fe usted o yo? Pues que estamos siendo transformados en la mente, conectándonos con Dios, estamos comprobando todos cuál es la voluntad de Dios perfecta, ¿verdad? Y que ni mi hermano ni yo queremos albergar arrogancia, ¿verdad? Eso es respetar con fe. Ahora, mi hermano o mi hermana tiene una medida, yo tengo otra, pero lo respeto por fe. ¿Por qué? Porque es el mismo proceso. Está comprobando cuál es la voluntad de Dios perfecta, siempre y cuando esté conectado con Dios, conectado o conectada con Elohim. Entonces dice, exactamente como el cuerpo, y de aquí lo han tomado los sociólogos también, lo biosocial. Exactamente como el cuerpo, que tiene muchos miembros y no todos los miembros cumplen la misma función. No todo es dedo, no todos son orejas, aunque en algunos lo parezca, ¿verdad? Entonces dice, por separado pertenecemos a Mashiach e individualmente nos pertenecemos uno a otro. Por separado, en lo que es nuestra vida individual, dice que le pertenecemos a Mashiach, porque Él es, en el sentido más amplio, nuestro Señor, ¿verdad? Le debemos todo, todo. No solamente nuestra existencia, sino la luz del mundo. Dice, e individualmente, dice por separado, o sea, por separado, cuando estamos por separado no es lo mismo que individualmente. Por separado es que tú tomas conciencia de adoración. Por eso dice, por separado, de hecho, separado es santidad, separarse es santidad. Por separado pertenecemos a Mashiach, ¿verdad? Nos separamos para adoración. E individualmente nos pertenecemos unos a otros. Eso está mejor explicado. Así es. Individualmente, tú en lo tuyo, yo en lo mío, pero nos pertenecemos unos a otros. ¿Por qué? Porque yo compenetro a mi mujer me compenetra a mí. Mi hermano en la fe compenetra nuestra vida, nosotros compenetramos también y le podemos ayudar en otras facetas, ¿verdad? Entonces dice, teniendo tantos regalos por gracia como estos, ¿verdad? Fíjense qué regalo más grande, ¿no? Que donde haya una descompensación de uno, viene otro y lo compensa, ¿verdad? Ayudándote en ese sentido en el que necesitas crecimiento. Eso es tremendo. Dice, teniendo tantos regalos por gracia, en gran medida se nos dio la diferencia, la santidad, según la porción profética de la fe. O sea, que en gran medida se nos dio la diferencia. O sea, todos somos diferentes y únicos, en gran medida, por gracia. Eso es así. Somos únicos. Según la porción profética de la fe. Ahora, tú eres único y vas a disfrutar de tu calidad de único en la medida de la porción profética de tu fe. Entiéndelo, que es muy rico. Entonces dice, para ponerla, esa porción profética de la fe, para ponerla al servicio de la enseñanza. Todos tenemos el llamado de la enseñanza una vez que nos conectamos con la mente, que es Dios, que es Elohim. Para ponerla al servicio de la enseñanza. Fíjense que decía uno, dice, yo estoy, que amo mucho a los cristianos y tanto amaba a los cristianos que dice, bueno, ni las cartas de los discípulos son para vosotros. Eso es un mesiánico, ¿verdad? Mire, las cosas universales es para el universo. Ahora, lo que pasa es que hay muchos
de estos que no son razonables, que no viven de una manera razonable el servicio a Elohim, que no viven de una manera santa, diferente, apartada en el fondo de sus corazones y en la verdad de las cosas, que no son transformados en la mente, ¿verdad? Que viven en la arrogancia. Entonces, claro, por eso saltan con esos disparates. Entonces dice, para ponerla, la porción profética de la fe, para ponerla al servicio de la enseñanza, para enseñar exhortando al que debe ser exhortado. Que hoy en día ya la exhortación casi que, vamos, están llamando a que se pierda. E impartiendo con generosidad, dispuestos con celo a mostrar misericordia con alegría. ¿Qué tenemos que impartir? Miren, lo primero a impartir es la generosidad. Por eso mi hermana me dijo el otro día, mi hermana María, me dice en la postal, que me gustó mucho la dedicatoria, porque habla de actitud. Claro, es lo mejor para impartir, porque lo que tú impartes a veces hay quien lo entiende y hay quien no lo entiende, pero cuando tú impartes con generosidad todo el mundo lo nota, todo el mundo lo percibe. Entonces estamos llamados a impartiendo con generosidad, dispuestos con celo a mostrar misericordia con alegría. A mostrar misericordia con alegría. Ahora, decirles a los cristianos que ninguna carta de los discípulos es para ellos, porque saludaban los discípulos a los de la diáspora, pues eso es no tener misericordia. Es más, actúas desde el rencor, desde el miedo, o sea, desde el rencor y el resentimiento porque te han excluido o excomulgado, ¿verdad? Es así, lamentablemente. Hay que obrar desde el amor. El amor sincero se aleja de la maldad y se aferra a lo esencialmente bueno. ¡Qué rico, qué riqueza! Claro. ¿Cómo puedes, abundando en la maldad, en lo inquisitorial, tus miradas son inquisitoriales, tu conducta es de espía, tus celos, tus envidias? ¿Cómo puede eso ser amor sincero? No es amor sincero. Porque el amor sincero se aleja de la maldad y se aferra a lo esencialmente bueno. Sin embargo, el malo no solo no se aferra a lo bueno, sino que lo desprecia. Quiere quitárselo de la vista. Vamos, es que se hace la cuenta de que no está ahí. Por eso se le han formado elefantes en el salón, al día de hoy. Dice, con el amor fraternal que se dedica al otro es que mejor se adora. Otra frase. ¡Oh! Magistral. Dice, con el amor fraternal que se dedica al otro es que mejor se adora. O sea, la mejor forma de adoración es el amor fraternal dedicado al otro. Tremendo. Para ello, ahora, para llegar ahí, para llegar a ese nivel de espiritualidad, eso sí es espiritualidad, para llegar ahí, para ello, sed diligentes. La diligencia, cuando habla de diligencia, habla de prioridades. Y fervientes, esto es, valientes, con empuje. Y no rezagados de espíritu para servir al Señor. Con esperanza y regocijo en los problemas. Ahora, si cuando llega un problema psicosocial, pues se encogen cual armadillos, pues claro, ¿dónde está? Si es que al final es sus frutos. Con esperanza y regocijo en los problemas, con fervor y asiduos a la oración. Sí, es importante, ¿verdad? ¿Por qué es importante la oración? Porque en verdad tú pones tus inquietudes y tus cargas en las manos del Eterno. Bendito sea. Y le puedes confesar cosas que a lo mejor no puedes confesarle ni a tu propia pareja.
Es tremendo, pero es así. Es un crecimiento, la oración es un crecimiento. Entonces dice, atended las necesidades de los santos. Atended las necesidades de los santos distribuyendo y practicando la hospitalidad. De nuevo, enseñanza. Ahora, impartición. Ahora, distribución. ¿Qué tienes que distribuir? Y practicar la hospitalidad. Eso es lo que tú debes ministrar, distribuir. Practicar la hospitalidad. Y perspicaces con... Esto es muy diferente a los versos que leerán ustedes en la Reina Valera. Ya, precisamente, dice, porque en la versión al uso dice, no dice perspicaces, dice prácticamente, pues, sometidos, ¿verdad? Con los perseguidores, o sea, sí, que cedas al perseguidor, es lo que da a entender la Reina Valera, pero aquí la traducción es perspicaces con los perseguidores. Claro, con el que persigue al pueblo amado tienes que ser perspicaz, porque si te duermes te llega la flecha y te llega la afrenta. Tienes que ser perspicaz con los perseguidores y bendiciendo incluso a los imprecadores. Aquí es donde dice, bendecid a los que os maldicen. No es tanto así. Está diciendo, perspicaces con los perseguidores y bendiciendo incluso a los imprecadores. ¿Qué es un imprecador? Aquel que te dice que constantemente a tu oído no vales, no funcionas, no llegas, no lo intentes, ¿verdad? Eso es un imprecador. Eres muy torpe, esto, lo otro, esos son imprecadores. Bueno, pues incluso a los imprecadores debes bendecir, ¿verdad? Cuando son que te atañe solamente a ti mismo. Ahora, si es un blasfemo, ya cambia. Alegrarse en regocijo. Alegrarse en regocijo. ¿Por qué? Porque el regocijo extiende la alegría. Cuando yo me alegro, solo puede ser un segundo, pero si me regocijo ya lo extiende en el tiempo, la alegría. Alegrarse en regocijo y llorad con los que lloran, dispuestos a considerarse entre ustedes, considerarnos entre nosotros. Eso es lo que tenemos que considerar. Ahora, hay mucha gente que considera a la estrella mediática, pero al que se supone que debe ser su hermano, incluso en sistemas iglesias, pues no se tiene la mejor estima. No la mejor, ni la menor estima, ¿verdad? A considerarse entre ustedes en estima mental con los humildes. Es necesaria la estima mental al relacionarnos con gente humilde y no dejarse seducir tampoco por los humildes, ¿entienden? Las cosas en su equilibrio. Siempre como sabios, porque no hay nadie sin valor. Siempre como sabios, no hay nadie sin valor, ténganlo en cuenta. Por muy humildes o de la clase que sea. Que no hay que no dejarse seducir. Siempre como sabios, dice. Porque no hay nadie sin valor. No seáis malos con los extranjeros. Aquí está. Lo que nos da una catadura moral superior, porque hacemos justicia, obramos en justicia, predicamos justicia. Ahora, cuando enseñas a vilipendiar a los extranjeros, enseñas una superioridad étnica o racial al respecto de los extranjeros, entonces estás siendo malo con los extranjeros y no puedes dar testimonio de tu fe, porque no viene acompañada con obras, ¿verdad? No viene acompañado de rendimiento. No rindes, ¿verdad? Te mueves en la arrogancia, por lo tanto ya no rindes, como hemos leído antes. Entonces dice, antes, si sois virtuosos con ellos, todos los hombres lo verán. Si sois virtuosos con los extranjeros, todos los hombres lo verán. Un aplauso. Eso es así.
En lo que depende de ustedes, estad en paz con todos, extranjeros, nativos, principiantes, advenedizos y los que saben mucho. Estad en paz con todos. Pero claro, que está hablando dentro de una comunidad social, por supuesto, ¿verdad? Pero en lo que dependa de nosotros, no tener preferencia ni por el nativo respecto al extranjero, ni por el extranjero respecto al nativo, es lo que está diciendo. Entonces dice, nunca se venguen por ustedes mismos, amen y den en todo lugar. Amar, dar en todo lugar. Porque la ira es de quien dice, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Por el contrario, si a alguien pellizca el hambre, ahí sí ya cuenta a la gente hasta que sean gente injusta, demoníaca. Por el contrario, si a alguien pellizca el hambre de entre sus enemigos, ahí está, aliméntenlo. Y si tiene sed, sácienlo. Porque esto, ¿por qué lo hacemos? ¿Con las vías de qué? A algunos podría parecerle hasta injustos, pero estas son las miras de Dios mismo. Entonces, si tienen algo contra esta palabra, no la tienen contra nosotros, la tienen contra Dios, ¿no? Contra Elohim. Porque dice, por el contrario, si a alguien le pellizca el hambre de entre sus enemigos, aliméntenlo, y si tienen sed, sácienlo, porque estos son carbones de fuego amontonados sobre su cabeza. Dice, ahora ya para terminar, que es uno de los versos favoritos de toda mi vida, aquí está, que me lo regaló mi hermana María, que es el verso 21 de Romanos 12, que dice... María, que lo hizo la hija. Sí, de María y María, claro, sí. Dice, no seáis superados por la maldad. Cuando aquí se dice, esto lo ha superado, es porque la circunstancia te ha sobrepasado. Se ha visto superado, se ha visto sobrepasado. No sabían ni por dónde le llegaban. Y aquí nos manda de que no seamos superados por la maldad. Para eso hay que ser diligentes y hay que asentarlo todo en el conocimiento de la mente, de la conexión a Elohim, ¿verdad? Dice, no seáis superados por la maldad, sino superad con lo bueno lo malo. Y ahí es donde yo ya me rindo, porque es tan hermoso ese verso que, pues, como yo le dije, me preguntó mi hermana, dice, ¿cuál es su verso favorito? Y le dije ese, Romanos 12, 21, ¿verdad? Pues, que tengan un Shabbat bendecido, ¿verdad? Disfrútenlo al máximo. Nosotros estamos ya casi, pues, de triple y cuádruple celebración, porque va a haber mucha celebración de aquí en adelante. También, aparte del que queramos o no, va a ser el primer día del año, coming soon próximamente, pero más importante que eso, vamos a alcanzar los 1000 suscriptores ya mismo. Y vamos a disfrutar de este Shabbat al máximo. No dejemos que nadie nos lo estorbe. Así que Shabbat Shalom, amada del Mashiach. Shabbat Shalom. Gracias. En la caja de comentarios de este video podrá usted acceder al catálogo de nuestros libros. Pueden solicitar el que quieran. Ahí tendrán los precios y ahí tendrán en la página libros de antropología, de poesía, libros hasta de teatro y libros, por supuesto, de traducciones bíblicas.